Hola, yo soy Johan Andrés Cortés y a continuación vamos a ver dos tipos de operaciones entre conjuntos, unión e intersección. La unión de dos o más conjuntos es el conjunto que resulta de la fusión de todos los elementos de estos. Se representa con un símbolo similar a una U mayúscula. Bien, a continuación unos ejemplos de este tema de unión. Entonces tenemos primero que tener en cuenta que para representar la unión entre dos conjuntos existen dos maneras de hacerlo. Una de ellas es, por así decirlo, un método escrito, en donde se expresan los conjuntos mediante llaves y cada elemento que lo contiene está separado por comas. Y la otra es un método gráfico, en donde se usan los diagramas de Venn. Para este primer ejemplo, vamos a realizar la unión por el método escrito, mediante el cual tenemos dos conjuntos de animales. En el conjunto A encontramos los elementos hipopótamo, jirafa, elefante, león y tucán. Y en el conjunto B encontramos los elementos avestruz, cebra, rinoceronte y gacela. Entonces, para representar esto, acordémonos que el símbolo para representar la unión viene siendo una especie de U, y por lo tanto, la unión entre el conjunto A, la U, y el conjunto B van a ser todos los elementos que componen ambos conjuntos, es decir, va a ser la reunión de todos los elementos que se encuentran en ambos conjuntos. Por lo tanto, el conjunto A unión B, esto se lee A unión B, va a tener entonces los elementos hipopótamo, jirafa, elefante, león, tucán, avestruz, cebra, rinoceronte y gacela. Aquí cerramos con una llave y lo separamos por comas. Esta sería la unión del conjunto A y B cuando estos conjuntos están determinados de esta manera. Bien, para el segundo ejemplo vamos a utilizar la graficación de la unión de dos conjuntos. Para este caso tenemos que usar los diagramas de Venn, aquí los tenemos, y siempre van a estar entrelazados de esta manera, porque en este espacio que ven acá va a haber un espacio siempre que los enlace en donde compartan elementos en caso de que los haya. Entonces, para este caso tenemos conjuntos de objetos en donde tenemos en el conjunto A un globo terráqueo, una crema dental, una plancha y un serrucho, y en el conjunto B contamos con un martillo, un barril y un globo terráqueo. Para representar esto aquí, lo primero que tenemos que hacer en este espacio que se llama intersección, vamos posteriormente a ver ejemplos también de intersección entre conjuntos. En este espacio que se llama intersección vamos a ubicar primero el elemento que comparten los conjuntos o los elementos que compartan. Si ambos conjuntos no comparten ningún elemento, entonces este espacio va vacío porque no encontramos coincidencias. Entonces esto quiere decir que para este caso, como comparten el globo terráqueo, lo ubicamos acá, y posteriormente vamos a ubicar en el espacio que corresponde cada conjunto. Entonces tenemos para el conjunto A la crema dental, la plancha y el serrucho. Y para el conjunto B tenemos el martillo y el barril, porque el globo terráqueo recordemos que lo comparten ambos, y al compartirlo no se repite, sino que se deja uno solo expreso. Para representar la unión, entonces, para que esto se entienda como una unión, vamos a seleccionar todo esto que marcan los conjuntos. Es decir, que la unión va a ser igual como por así decirlo, a colorear todo el área que marca la unión de los conjuntos. Porque al seleccionarlo estamos dando a entender que los elementos que están acá se toman como un todo. Y por eso la unión A unión B se expresa de esta manera. Por último, para este caso vamos a representar la unión de tres conjuntos, siendo que el conjunto A está compuesto por los números 2, 4, 6 y 8, el conjunto B por los números 2, 3, 5 y 7 y el conjunto C por los números 1, 2 y 3. Entonces, de manera gráfica, vamos a incluir un nuevo diagrama de Venn a la relación que había entre los dos, y en este vamos a darnos cuenta que acá hay espacios en donde se comparten no solo elementos entre A y B, sino entre B y C y A y C y viceversa.
y hay un espacio en el centro en donde los tres conjuntos pueden compartir también elementos. Entonces comenzamos siempre. Para ubicar esto es más fácil que comencemos ubicando los elementos que hay en común entre los conjuntos. En este caso, lo que hay en común entre los tres. Entonces aquí vemos que el 2 es el único número presente en los tres conjuntos. Y no lo repetimos, sino que lo vamos a colocar sencillamente aquí, donde comparten los tres conjuntos un espacio. Posterior a ello, lo mismo. Vamos a graficar todos los elementos en el espacio de cada conjunto. Para el conjunto A tenemos el 4, el 6 y el 8. No está en ningún otro conjunto, por lo que estarían solo en este espacio. Para el conjunto B tenemos el número 3, 5 y 7, de los cuales 3 está también presente en el conjunto C. Como está presente en el conjunto C, en este espacio, que es el de C, que comparte C y B, vamos a colocar el número 3 y vamos a poner los restantes en el espacio correspondiente a B, que serían 5 y 7. Y por último tenemos aquí, que este ya lo representamos aquí, y nos quedaría 1 en el espacio de C. Esta sería la unión gráfica. Recordemos que tenemos que seleccionar todo esto para representar la unión. Es como colorearlo, como repito. Y de manera escrita vamos a colocar aquí A unión B unión C, que sería la forma que representamos esto. Por su parte, la intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado únicamente por los elementos que se comparten entre los conjuntos iniciales, es decir, aquello que tienen en común. Su símbolo es similar al de la U de la unión, pero es inverso. En cuanto a intersección, el primer ejemplo que tenemos de nuevo son dos conjuntos de objetos que vamos a representar tanto en diagramas de Venn como de manera escrita. Entonces aquí vamos a ubicar el conjunto A y aquí vamos a ubicar el conjunto B. Recordemos que intersección recibe el nombre de los elementos que se comparten entre ambos conjuntos, por lo que estos elementos van a estar ubicados aquí en esta parte y vamos únicamente a seleccionar esta parte. Sin embargo, debemos en el método gráfico ubicar todos los elementos del conjunto. Entonces comenzamos. Los elementos, primero buscamos los elementos que tenemos en común entre los dos conjuntos. Tenemos el libro, en este caso. Tenemos una brocha y tenemos una bomba. Y ahora posteriormente vamos a organizar los demás elementos que tenemos. Entonces el conjunto A teníamos un libro, una brocha y una bomba, junto con una olla que no está en el conjunto B, por lo que se queda solo acá. Y en el conjunto B tenemos una brocha, un libro, una bomba y un serrucho. Para representar la intersección, recordemos, en este método debemos seleccionar entonces únicamente esta parte. Bien, ya tenemos representado la intersección entre A y B en diagramas de Venn, y ahora lo que vamos a hacer es colocarla en forma en forma escrita. Entonces, de nuevo utilizamos aquí el símbolo de intersección, que es una especie de N minúscula, pero sin el palito. Es decir, es la inversa al signo de unión. Entonces, A intersección B es igual a los elementos que están en común acá, que serían estos. Los voy a tomar de acá, pero ya se sabe que son los de acá, que serían iguales a estos de aquí. Que son los que inicialmente comparten A y B: el libro, la brocha y la bomba. Finalmente vamos a hacer un ejercicio, un caso particular de intersección entre conjuntos. Tenemos aquí tres conjuntos, A, B y C, y vamos a desarrollarlo primero por diagramas de Venn, donde tenemos que A contiene un globo terráqueo, una crema dental y un martillo. B contiene un libro, un serrucho y una bomba. Y en C encontramos una tetera, una cafetera y una plancha. Entonces vamos a ubicar estos. Recordemos que siempre se empieza ubicando lo que tengan en común, pero como ya lo habrán notado, esos conjuntos no tienen ningún elemento en común entre ellos, por lo que reciben un nombre específico. Los conjuntos que no comparten elementos entre ellos se llaman conjuntos disyuntos.
y por lo tanto pues adivinarán que la intersección entre los tres va a quedar sin elementos en ella. Entonces aquí va la cafetera, la tetera y la plancha para C. Para B ya los tenemos. Para A tenemos el globo, la crema dental y el martillo. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que como aquí no hay elementos, igual tenemos que seleccionar esta parte para identificar, para dar a entender que estamos realizando la intersección del ejercicio. Entonces la seleccionamos aquí, porque esta parte porque es la que incluye los tres conjuntos. Y de manera escrita vamos a representar esto como que A intersección B intersección C, por acá, es un conjunto vacío que podemos representar con este símbolo o que podemos representar con las llaves solas, es decir, así: A intersección C intersección A intersección B intersección C es un conjunto vacío. Nunca combinar estos símbolos porque esto es otra cosa. Entonces los conjuntos vacíos, recordemos que lo podemos interpretar con esto o con el símbolo de las llaves sin nada dentro de ellas, o con el símbolo de, por así decirlo, el cero o la O tachada. Tenemos ahora una operación combinada en donde vamos a ver un caso en el que vamos a usar unión e intersección juntos. Entonces, dados los conjuntos A, B y C, representaremos A unión C intersección B. Entonces recordemos que los paréntesis, al ser signos de agrupación, me van a indicar lo que va a ser primero de la operación, que en este caso va a ser la unión entre A y C. Entonces vamos a poner aquí que la A unión C va a ser igual a los elementos de A con los elementos de C. Entonces eso va a ser, siempre ponemos esto en orden normalmente: 0, 1, 2, 3. Miren, apreciamos aquí que el 3 se repite, entonces lo colocamos solo una vez. 4, 6, 9 y 12. Este sería el conjunto A unión C, que sería la primera parte de este ejercicio. Y posterior a A unión C tenemos que representar ahora la intersección de A unión C con B. Entonces lo colocamos así tal cual para representarlo aquí: A unión C, no olvidemos los paréntesis para saber primero qué va y luego qué sigue. Intersección B va a ser igual a los elementos que tengan en común esta unión con B. Y pues si miramos, tenemos tres elementos: el 2, que está acá, el 4 y el 6. Entonces A unión C intersección B va a ser igual a 2, 4 y 6.